Pues buenas tardes a todos. Es un privilegio poder compartir la palabra en esta tarde y vamos a continuar estudiando el segundo libro de Samuel. Ahora vamos a estudiar el capítulo 14. Vayan por favor ahí, el segundo libro de Samuel, capítulo 14. Pues hoy es domingo 18 de febrero del 2024 y he titulado esta prédica Una reconciliación a medias. Vamos a leer el capítulo 14 del segundo libro de Samuel. Dice, conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas de ropas de luto y te unjas con óleo, y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia, y dijo, socorro, oh rey. Y el rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, yo a la verdad soy una mujer viuda, y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía dos hijos, y los dos riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y he aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo, entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano, a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagará el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer, vete a tu casa, y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey, Rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo, al que hablare contra ti, tráemelo a mí, y no te tocará más. Dijo ella, entonces, te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió, vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo, te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él le dijo, habla. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me atemorizó, y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga, pues el rey oirá, para librar a su sierva de mano del hombre que quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré. Y la mujer dijo, hable mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras.
para mudar el aspecto de las cosas. Joab, tu siervo, ha hecho esto, pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab: he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Y después que bendijo al rey, dijo: hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia, y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey. Y mandó Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir, y envió aún por segunda vez, y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada, id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: he aquí yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine de Gesur? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y se le hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella nos santificas y nos instruyes. Te pido, Padre, que me ayudes a presentar este texto de una manera que te honre, Señor, que tu Espíritu Santo guíe estas palabras, Señor, y que realmente podamos escuchar tu voz a través de ellas, y que tú seas exaltado en todo lo que aquí se diga, Padre. Ayúdanos a prestar atención, a prestar suma atención a lo que tú nos enseñas aquí, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Como lo hemos estado viendo ya en el segundo libro de Samuel, David fue establecido como rey de todo Israel y fue bendecido por Dios inicialmente. Tuvo importantes victorias militares contra los filisteos, los amonitas y los sirios. Y después Dios establece un pacto con David al decirle en el capítulo 7, versículo 16, dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Dios establece que la descendencia de David, de su descendencia vendría aquel que su trono sería estable eternamente, y es de esa promesa que surge la esperanza mesiánica, la venida de Jesús. Entonces vemos que David estaba ejerciendo su reinado de una manera que agradaba a Dios y buscaba la dirección de Dios para liderar a su pueblo, como lo vemos en el capítulo 8, versículo 15, que dice: y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. David pasaba por su momento más alto, pero así como fue su ascenso, así también fue su caída. Y fue una caída dramática, como lo hemos visto en las últimas semanas. David pecó de manera flagrante al adulterar con Betsabé y luego mandar a matar a su esposo. Sabemos que David se arrepintió del mal que había hecho, pero las consecuencias fueron evidentes e inevitables,
como se lo dijo Dios a través de Natán en el capítulo 12, versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. En el capítulo pasado vimos exactamente cómo David ya no era el mismo de los capítulos anteriores. Al actuar con pasividad y tal vez sintiéndose sin autoridad moral para juzgar justamente, para confrontar los crímenes que habían cometido sus hijos. Sabemos que la espada se comenzó a hacer evidente en su familia, ya que Amnón abusó de su media hermana Tamar, para después menospreciarla. Y Absalón, el hermano de Tamar, guardó amargura en contra de Amnón por el mal que había hecho y planeó cuidadosamente su venganza por 2 años. Y fue así que Absalón asesinó a Amnón por lo que había hecho a su hermana. Para esto Absalón huye a la tierra de Jesús, la tierra de su abuelo materno, y pasa 3 años allá. Y David continúa estando pasivo porque no llama a Absalón a cuentas por su pecado, sino que deja pasar el tiempo. Y dejó pasar el tiempo al punto de que comenzó a sentir un extrañamiento, comenzó a desear ver a Absalón, como lo vimos en el último versículo del capítulo 13, en el versículo 39. Dice, y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Entonces, como dijo el pastor Jorge la semana pasada, su coraje se comenzó a convertir en un extrañamiento. Realmente David no estaba juzgando correctamente las cosas, ya no las tenía claras. Y es así que comenzamos a ver los eventos narrados en el capítulo 14, que es una consecuencia directa de lo que vimos en el capítulo 13. Vemos las repercusiones de la pasividad del rey David al no tomar acción, a llamar a cuentas a Absalón. Y cómo había dejado que su pecado, el pecado de David, cómo había dejado que su pecado pasado marcara ahora su toma de decisiones al no tratar con el pecado de sus hijos. Y una de las mayores lecciones que podemos ver en pasajes como estos es como dice un predicador: no importa lo dulce que sea el pecado por un tiempo, el pecado siempre termina en lágrimas. Y es mi oración que al ver los hechos narrados en el capítulo 14 veamos el riesgo de no abordar el pecado de manera bíblica, ya que puede acarrear graves consecuencias. Asimismo, la relación entre David y Absalón nos sirve como advertencia para comprender cómo la amargura y la falta de perdón pueden destruir nuestra vida. De igual manera, el mensaje que se nos transmite es claro. Debemos evitar caer en la tentación de considerarnos mejores que David o que Absalón. En su historia vemos las terribles consecuencias de alejarse de la voluntad de Dios y los peligros del pecado. Y es crucial que nosotros mismos reflexionemos sobre nuestra propia relación con el pecado, ya que estos relatos nos muestran lo oscuro y destructivo que es nuestro pecado. Entonces he dividido este texto, este capítulo 14, en 4 encabezados. El primero es la reconciliación planeada del versículo 1 al 3, la reconciliación actuada del versículo 4 al 20, la reconciliación procurada del versículo 21 al 32 y la reconciliación fallida en el versículo 33. Vamos a comenzar viendo la primera sección, que es la reconciliación planeada, del versículo 1 al 3. Dice el versículo 1, conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón. Entonces Joab entra en escena otra vez. Él era el comandante del ejército de David, era su seguidor más fiel hasta ese momento, aunque no siempre en el mejor sentido, ya que fue cómplice en el asesinato de Urías, el esposo de Betsabé. Joab se da cuenta que el corazón de David se inclinaba por Absalón.
ya que después de haber estado enojado con él y después de superar la muerte de su hijo Amnón, ahora David desea ver a Absalón. Dado que Amnón había muerto, Absalón tenía el camino libre en la sucesión del trono. No sabemos a ciencia cierta las intenciones de Joab al orquestar este reencuentro, pero Joab sabía que no era bueno para el reino que Absalón permaneciera en el exilio en Jesús, y podría ser que quisiera hacer algo de puntos a su favor en caso de que Absalón se convirtiera en rey eventualmente. Entonces Joab planea una manera para que David y Absalón se reencuentren y toma una carta de la baraja del profeta Natán, quien fue, si recuerdan, quien fue quien confrontó a David cuando pecó con Betsabé en el capítulo 12. Y recuerdan que lo hizo contándole una historia, contándole una parábola. Y a grandes rasgos, la parábola, él le contó que había dos hombres, uno rico que tenía muchas ovejas y vacas y otro pobre que solamente tenía una corderita. Y cuando vino alguien a visitar al hombre rico, en vez de tomar una de sus muchas ovejas y vacas, le quitó la oveja al hombre pobre. Natán le mostró a través de esta parábola lo grave que era el pecado que había cometido David. Él había hecho esto y David lo entendió. Entonces, por eso que Joab toma una carta o trata de utilizar la misma estrategia, y el plan de Joab es ese, aplicar el mismo principio. Lo vemos en el versículo 2 y 3. Dice, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas de ropas de luto. No te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Joab le pide a una mujer de Tecoa, que era una aldea que estaba alrededor de 15 kilómetros de Jerusalén, le pide a esta mujer de quien realmente no sabemos nada, de hecho no sabemos su nombre. Solamente sabemos que es llamada una mujer astuta. Y Joab la llama para que no solamente cuente una parábola como lo hizo Natán, sino que ella la iba a actuar. Joab quiere que David traiga de vuelta a Absalón, y es por eso que le da indicaciones específicas a la mujer de cómo debe vestir. Ella debía de traer ropa de luto, como una mujer que está de duelo, y también le dice lo que tenía que decir, porque dice que Joab puso las palabras en su boca. Y la mujer ahora estaba encargada de ejecutar el plan de Joab. Y esto nos lleva a la segunda sección, la reconciliación actuada. Leemos del versículo 1 al 7, perdón, del versículo 4 al 7. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo, socorro, oh rey. El rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos y los 2 riñeron en el campo. Y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y he aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo, entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces, esta mujer de Tecoa se presenta delante del rey, y era común que ciudadanos del reino tuvieran acceso al rey para solucionar disputas. Después de todo, como lo leímos en el capítulo 8:15, que nos dice que David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Él era un juez.
Y es por esto que la mujer le presenta una situación que todos sabemos que es ficticia, es falsa, y le dice que ella era viuda, que tenía 2 hijos y que uno de ellos mató al otro, por lo cual la familia le estaba presionando para que se ejerciera la pena de muerte ante el asesinato que se había cometido, que es lo que dictaba la ley. Si van ahí al libro de Números, capítulos 35, versículos 20 y 21, Números 35, versículo 20 y 21, en el que se está dando las instrucciones acerca de situaciones como la que le está presentando a la mujer de Tecoa a David. Dice el versículo 20, Números 35, 20 y 21. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Entonces, esto es lo que los familiares de la mujer estaban apelando. Sin embargo, la mujer le muestra a David cómo esto iba a afectarla. Porque, como lo dice en el versículo 7, si regresan a segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 7, dice: aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo: entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagará el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Eso significa lo último cuando dice que se apagará el ascua que me ha quedado, o sea que su último carbón se apagaría, o sea que ya no tendría descendencia y que la herencia que había dejado su esposo se perdería. Y el rey escuchó la historia de la mujer y ya seguramente en ese momento le traía a la memoria la disputa que había habido entre Amnón y Absalón y la misma presión que él sentía con relación a su pasividad, que él no hizo nada. Y al principio el rey le da una respuesta rápida que no deja satisfecha a la mujer. Veamos en el versículo 8. Dice: entonces el rey dijo a la mujer: vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Entonces el rey le responde rápidamente, pero la mujer insistió en el versículo 9. Dice: y la mujer de Tecoa dijo al rey: rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo: al que hablare contra ti, tráelo a mí, y no te tocará más. Dijo ella entonces: te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió: vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Entonces, después de la respuesta inicial de David, en la que básicamente manda a esa mujer a su casa y que él decidirá qué hacer con su caso, la mujer insiste al punto de decirle que ella está dispuesta a pagar el castigo que merece su hijo. Y es así que David comienza a tomar un rumbo más definido en su respuesta. Él la respalda y declara misericordia para el hijo debido al gran daño que esto causaría a su madre. Ella, siendo viuda, quedaría desprotegida y su descendencia se extinguiría. Y es por eso que David promete su protección al decirle que no caerá ni un cabello de la cabeza de su hijo en tierra. Es en ese momento que podemos ver por qué a esta mujer se le llama astuta. Porque si bien el efecto no fue tan inmediato como lo fue con la parábola de Natán, ella estaba llevando la situación para probar el punto que Joab le había encargado, que era orillar a David a reencontrarse con Absalón. Veamos el versículo
12. Y la mujer dijo: te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo: habla. Entonces la mujer dijo: ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. ¿Y quiénes se imaginan ustedes que es el desterrado? Absalón, ¿verdad? Entonces, este momento es similar a la historia de la confrontación de Natán con David, cuando David declara juicio sobre el hombre que robó a la corderita del hombre pobre. Y él dice: este hombre debe morir. Y Natán le dice: pues tú eres ese hombre. De igual manera, la mujer de Tecoa le hace ver a David que sus mismas palabras le estaban condenando, porque el mensaje que ella le quería dar a través de esta parábola actuada es que el bienestar de su familia era más importante que un individuo recibiera el castigo por sus acciones. Y David estuvo de acuerdo con ella y la respaldó. Y es así que ella argumenta que si David aplica el mismo principio para su situación, el bienestar de la nación era más importante que el castigo de Absalón. Y es por eso que Absalón debía ser traído de vuelta de su exilio. Es así que la mujer le dice que cómo podía pensar cosa semejante contra el pueblo de Dios, lo cual nos da alguna idea de la intención de Joab. Joab estaba tratando de ver por el reino. Entonces es así que ella le pide que lo traiga de vuelta, y parece darle a entender que Dios lo respaldará si Absalón regresa. Sin embargo, después de revelar el mensaje de la parábola al rey, la mujer de Tecoa no revela su plan, no revela el plan de Joab, sino que vuelve a su historia inicial, la cual, como sabemos, era falsa, y hasta comienza a adular al rey, alabando su sabiduría. En el versículo 15. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey, mi señor, es porque el pueblo me atemorizó, y tu sierva dijo: hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente, de la heredad de Dios. Tu sierva, pues, dice: sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Entonces la mujer ahora comienza a dar palabras de confianza a David, regresando a su historia falsa, diciéndole al rey que ella había tenido temor del pueblo, o sea, de las personas que buscaban traer a su hijo a la justicia. Por eso había ido a buscar al rey, para que sus palabras fueran para ella consuelo. E incluso se anima a comparar a David con un ángel de Dios por su sabiduría y habilidad para discernir lo bueno y lo malo. Para nosotros que hemos leído los capítulos del 11 al 13, nos muestran tal vez otra historia, pero tal vez esta mujer sabía que en ese momento David sospechaba de su plan y buscó suavizar el corazón del rey, intentando que su plan no fuera descubierto. Sin embargo, David sí se estaba dando cuenta de lo que esta mujer estaba haciendo, como lo vemos en el versículo 18. Entonces David respondió y dijo a la mujer: yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré. Y la mujer dijo: hable mi señor el rey.
Y el rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor rey ha hablado. Porque tu siervo Joab, él me mandó y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras para mudar el aspecto de las cosas. Joab, tu siervo, ha hecho esto. Pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Entonces esta mujer continúa en su modo de adulación, pero David sí pudo darse cuenta que Joab estaba detrás de lo que la mujer estaba diciendo. Y esto no fue algo que la mujer buscó ocultar en ese momento, sino que rápidamente se lo declaró, que Joab fue quien había puesto en su boca esas palabras. Pero la realidad es que para ese momento el mensaje ya estaba dado. Si tú has dicho que mi hijo debe recibir misericordia por el bien de mi familia, entonces tu hijo también debe recibir misericordia por el bien del reino. Entonces esta mujer, a través de esta parábola actuada, llevó al rey a esa conclusión. Y vamos a ver lo que el rey hizo en la tercera sección, la reconciliación procurada. El versículo 21 al 32, vamos a leer del 21 al 24. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí, yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Y después que bendijo al rey, dijo, hoy ha entendido tu siervo que he fallado, que ha hallado gracia en tus ojos, rey, señor mío. Pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Uno pensaría que después de la historia de la mujer de Tecoa, tal vez David estaría dispuesto a recibir a Absalón y que de alguna manera ayudarlo para que pudiera ser restaurado a la corte real. Sin embargo, esto no fue lo que ocurrió. David mandó llamar a Joab, lo manda a Jesús para que fuera por Absalón, pero David no recibió a Absalón, ya que en el versículo 24 dice, mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Ni siquiera lo quiso ver. Lo trajo cerca a Jerusalén, pero no lo recibió en su casa, y ni lo trajo a la justicia, y tampoco lo restauró a la corte real. David continuaba con su pasividad. Él estaba tratando con las cosas con frialdad, no había, más bien con tibieza. No había una decisión clara de parte de él. Trae a Absalón del exilio, pero él dice, no verá mi rostro. Entonces él se queda allí en Jerusalén. Si Absalón ya tenía resentimiento en contra de su padre por su falta de acción, cuando Amnón abusó de su hermana, el traerlo a Jerusalén y no recibirlo, en vez de fomentar la reconciliación, el efecto considero que fue contrario, ya que solo avivó la amargura que Absalón sentía. Y esto lo vemos en la manera que Absalón actuó. No sin antes el narrador nos da una especie de paréntesis o nos da una imagen para hablarnos un poco de la apariencia de Absalón y de su familia, del versículo 25 al 27. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto.
Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia, y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. La imagen que nos da el narrador de Absalón es que era un hombre muy bien parecido. No había nadie en Israel que fuera tan alabado por su hermosura. Realmente no había ningún defecto físico en él. Esto no es algo con lo que muchos de nosotros nos podemos identificar, ¿verdad? Así que realmente me cuesta entenderlo, pero Absalón era un hombre extremadamente bien parecido. Y no sé si ustedes recuerdan, ahora que hemos estado estudiando estos libros, el primer y segundo libro de Samuel, a alguien más que haya sido alabado por su apariencia. Exacto, vayan ahí al primer libro de Samuel, el capítulo 9. Capítulo 9, versículo 2. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 2. Y tenía él, bueno, vamos a leer del 1. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces, Saúl era otro a quien había sido alabado por su apariencia. En este caso, lo que destaca la narración de Saúl era su altura, su estatura. Y aquí, en el caso de Absalón, si regresan allá al capítulo 14 del segundo libro, lo que es resaltado es precisamente su hermosura, que no tenía defecto, pero el texto también nos dice que su cabello era extremadamente largo, ya que lo cortaba una vez al año. Y cuando lo cortaba, pesaba, dice aquí 200 ciclos de peso real, que más o menos son como 2 kilos. O sea, imagínense ustedes la cantidad de cabello. Entonces la mención de su cabello puede también ser un presagio de la manera en la que Absalón iba a morir, lo cual veremos ya más adelante. Lo que es evidente es que su apariencia nos daba un poco de la imagen de Saúl, y eso seguramente le estaba ayudando a ganar popularidad entre el pueblo. Y también nos menciona el narrador que la familia de Absalón iba creciendo. Dice que tenía 3 hijos y una hija. Y un dato interesante es que llamó a su hija Tamar, y esa es la única que se le nombra por su nombre. Llamó a su hija como quién, como su hermana. Y eso nos muestra, o parece mostrarnos, que él seguía honrando a su hermana. Y también nos muestra la amargura que seguía sintiendo por Amnón, la cual no fue apagada por su muerte. Y eso seguiría motivando sus acciones. Vemos en este relato sobre la apariencia de Absalón que él tenía todo lo que el mundo pudiera considerar como deseable. Y es solamente en su apariencia que se enfoca, no habla de su carácter, no habla de nada más. Lo único que podía ser alabado de él era eso, su apariencia, porque su corazón seguía desviado y no buscaba agradar a Dios. Y fue lo mismo que ocurrió con Saúl en el primer libro de Samuel, el capítulo 16,
Versículo 7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. O sea, la apariencia no importa. Si bien era algo que llamaba la atención y las personas comenzaban a desear, o más bien a seguir a personas que eran así, guiándose por las apariencias. Eso también es un mensaje para nosotros, para no dejarnos llevar por las apariencias como lo hace el mundo. Eso es algo que se promueve constantemente. Debemos de buscar juzgar las cosas como Dios lo hace. No dejarnos llevar por las apariencias, sino mirar el corazón. Ahora, cerrando este paréntesis de la apariencia de Absalón, se nos dice el tiempo que estuvo en Jerusalén después del exilio. Si vemos en el versículo 28, y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey. Pues Absalón duró 2 años. Imagínense 2 años estando en esta especie de limbo en el que no fue atraído a la justicia por sus crímenes, pero tampoco fue recibido en misericordia ni perdón, lo cual lo dejó frustrado. No estaba ni aquí ni allá. Sin duda que, como dijo el pastor Jorge la semana pasada, el tiempo no sana todo. En este caso fue lo contrario, su amargura creció. Entonces Absalón comenzó a buscar un intercesor para poder llegar a David, ya que David se negaba a verlo, y esa persona fue nada más ni menos que Joab, quien lo había traído del exilio, quien había hecho todo el plan con la mujer de Tecoa para que él regresara. Busca Joab, y Absalón no lo haría con los métodos más ortodoxos ni pacíficos, porque él estaba determinado a alcanzar su meta. El versículo 29 dice, y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir, y envió aún por segunda vez, y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada, id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, he aquí, yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Primeramente Absalón busca a Joab para que vaya a verlo, para que vaya a hablar con el rey, que parecería que Joab estaba satisfecho de haber traído a Absalón del exilio, de que él ahora estuviera en Jerusalén, pero porque Joab se negó a verlo. Y dice el pasaje que Absalón lo buscó por segunda vez. ¿Y qué hizo Joab? Se negó. Es por esto que Absalón toma medidas más severas. Y en un acto de agresión, quema los campos de cebada de Joab, lo cual era mucho más que quemar simplemente unas plantas, sino que estaba afectando a su casa, sus trabajadores, sus ingresos, en un ataque. Pero después Joab por fin va con Absalón y le pregunta por qué había quemado su campo, como si Joab no supiera. Pero vemos que la actitud de Absalón cada vez estaba más abierta en su amargura, hasta estaba envalentonado. Y es por eso que le dice, ¿para esto me trajiste de vuelta a Jerusalén? Mejor me hubiera quedado en el exilio de Jesús. ¿Para qué me trajiste aquí? ¿Para estar en este limbo?
El rey ni siquiera me recibe. Entonces, al ver la actitud de Absalón, podemos ver que es muy probable que él se sintiera que lo que había hecho, lo había hecho con justicia. El haber matado a Amnón, debido a que su padre no actuó en contra del pecado de Amnón. No vemos ni un gramo de arrepentimiento en él. Le presenta un ultimátum a Joab. Quiero ver el rostro del rey, o mejor, mátame. Entonces le exige una audiencia con el rey. Joab accede y lleva a Absalón ante David. Y esto nos lleva a la última sección de nuestro pasaje, que es la reconciliación fallida. El versículo 33 dice: vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Ahora vemos que después de 2 años en Jerusalén, Absalón por fin se reencuentra con David. Absalón se inclinó ante el rey y el rey besó a Absalón. Es así que la historia termina abruptamente. Todo parecía quedar solucionado. La historia terminó con un beso después de todo. Seguramente todo tuvo que estar bien después de esto, ¿no? La respuesta, como lo veremos en el siguiente capítulo, es que no. Absalón no se arrepintió genuinamente y continuó en su pecado. Y David continuó en su pasividad. Este beso no fue un beso de reconciliación genuina. Fue un gesto por parte de David, que si bien en ese momento fue algo momentáneo y que ese beso significaba que él restauraría a Absalón a la corte real, pero no refleja ni un deseo de restaurar a Absalón de su pecado, ni tampoco reflejaba un arrepentimiento verdadero por parte de Absalón. Si realmente hubiera habido una disposición por parte de David, tal vez hubiera levantado a Absalón del piso cuando se inclinó en tierra, pero se limitó a eso, a un beso. No hubo palabras, o por lo menos no nos dice el narrador, pero ese silencio parece hablar más que 1000 palabras. David no aplicó la justicia a Absalón, pero tampoco aplicó misericordia de corazón, sino que realmente no estaba preparado o no estaba dispuesto a enfrentar a Absalón. No hubo disposición de parte de David para restaurar a Absalón ni ayudarlo a ver el mal que había hecho. No hay mención de que David buscara la dirección de Dios como lo había hecho anteriormente. La reconciliación parecía haberse procurado, pero podemos ver que ésta falló en ser una reconciliación genuina y duradera. Esta historia, hermanos, nos muestra los efectos del pecado. Este capítulo, junto con los que hemos visto anteriormente y los que seguiremos viendo, nos muestra qué tan grave es el pecado y que si no fuera por la gracia de Dios, cada uno de nosotros tendríamos la capacidad o tenemos la capacidad de tomar tan malas decisiones como las está tomando David y de guardar tanta amargura como la está guardando Absalón. Nos muestra que como lo dije al principio, no importa lo bien que se sienta el pecado por un tiempo, el pecado siempre termina en lágrimas. Ahora me gustaría que veamos algunas cosas que podemos aplicar a nosotros. Esta historia nos sigue mostrando las consecuencias de cuando no se trata con el pecado bíblicamente. Vemos aquí la amargura y el endurecimiento de corazón. David no juzgó justamente a Absalón. Y en este capítulo vimos que tampoco estuvo dispuesto a mostrar misericordia. Absalón lo tuvo ahí esperando, ni tampoco estuvo dispuesto a ayudarlo para su restauración. David se mostraba indeciso y se negaba a juzgar justamente, probablemente porque, como lo hemos hablado,
No contaba con la autoridad moral para juzgar debido a su propio pecado y también por el hecho de que no castigó el pecado de Amnón cuando abusó de Tamar. Es de igual manera que la Biblia nos habla de buscar tratar con el pecado, de confrontar, de disciplinar, de buscar que las personas no se queden en su pecado, que de nosotros mismos no quedarnos en nuestro pecado. Porque como lo hemos visto, esto puede tener graves consecuencias. El pecado no es un juego, no es algo que vamos a dominar, no es algo que podemos controlar, no es algo que podamos mantener bajo control. Por algún lado, la válvula va a estallar. Es por eso que el autor de Hebreos, en Hebreos 3:13, dice: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Los hebreos estaban siendo tentados a abandonar a Cristo, pero el Espíritu Santo les dice: exhórtense los unos a los otros, no dejen que eso crezca, ya que es algo grave. No se endurezcan por el engaño del pecado. Y la manera que no nos endurecemos es confrontándonos, haciéndonos ver el pecado los unos a los otros en amor, procurando el bien de los demás. Por otro lado, si no se trata con el pecado, este echa raíces en el corazón y crea amargura. Y esto lo vemos en el corazón de Absalón, porque no estuvo dispuesto a perdonar ni a buscar la dirección de Dios. Así también el Espíritu Santo nos dice en Hebreos 12:15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Como lo dijo el pastor Jorge, el solo dejar pasar el tiempo no significa que los problemas se resuelvan, ya que si no se trata con el pecado, el corazón se endurece, se amarga y se aleja cada vez más de Dios y también contamina a otros. Absalón se endureció en su pecado al punto de que hasta lo defendía y se sentía validado en él. Pero esto no es solo un problema de Absalón. ¿Cuántas veces has defendido tu propio pecado cuando alguien te confronta? ¿Cuántas veces ese abogado interno del que habla Paul Tripp lo dejas que se active cuando alguien te hace ver algún mal que has cometido? Y es por eso que necesitamos la gracia de Dios para primeramente estar dispuestos a confrontar el pecado cuando sea necesario, como la Biblia manda, pero también que cuando nos confronten o nos disciplinen, podamos tomar esta disciplina como algo bueno, como algo deseable, y que las relaciones puedan ser restauradas genuinamente y completamente para que esta reconciliación sea duradera, no nomás algo de labios para afuera. Porque también el peligro es querer que las cosas se arreglen rápido y pedir perdón, a veces sin sentirlo, o perdonar sin sentirlo igual, nomás para que ya la persona nos deje en paz. El pecado continuará su camino, tu corazón se amargará. Es algo que debemos de hacer de corazón y buscarlo porque Dios nos manda y nos advierte a no tomar el pecado como un juego, a no tomar el pecado a la ligera, porque puede tener grandes consecuencias y puede destruirnos. Por otra parte, algo que me llevó a pensar este pasaje es en las similitudes que hay con la parábola del hijo pródigo. Una historia que nos muestra un contraste a la situación que hemos visto en este capítulo, en la cual no entraré en detalle, pero Jesús cuenta esta parábola para mostrar la disposición que tiene para perdonar al pecador arrepentido, algo que los fariseos y escribas no podían entender. Esta historia la encontramos en el Evangelio de Lucas,
capítulo 15, versículo 11 al 32. Ustedes la pueden leer. Pero Jesús cuenta la historia de un hombre con dos hijos, y el hijo menor le pide a su padre su herencia y se va lejos para despilfarrarla en el pecado. Y al darse cuenta este hijo de su bancarrota moral, regresa a la casa de su padre y va a pedirle perdón. Pero el padre, al verlo a lo lejos, dice en el versículo 20, dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre, lejos de recriminarle su mal a su hijo, lo besa y lo restaura a su posición antes de su partida. Podemos ver que el hijo se arrepintió y estuvo dispuesto a ser restaurado. También podemos ver por parte del padre que él estuvo dispuesto a perdonar y mostrar misericordia y restaurar a su hijo. Sin embargo, en la historia de David y Absalón, David, como su padre, no muestra disposición de recibir a su hijo. Y el hijo no muestra arrepentimiento al ir a su padre. Vemos que en Dios, porque eso es lo que quiere comunicar la parábola, que en Dios podemos tener ese perdón y ser recibidos como el Padre recibe al Hijo pródigo cuando vamos a Él arrepentidos. No somos recibidos de manera diplomática o de manera renuente como lo hizo David, sino que de manera genuina por el amor que tiene para con nosotros, ese amor demostrado en la cruz, ese amor que Cristo mostró al ir a pagar por nuestros pecados, queda hecho evidente de esa manera. Y esto nos lleva al último punto, que los animo a ver que lo aprendido en esta historia podamos apreciar cada vez más al rey prometido al que David prefiguraba, que podamos agradecer a Jesús por la gran disposición que tiene para recibir a pecadores arrepentidos. Él siempre está dispuesto a perdonar el pecado del que va a Él arrepentido. Él ama a los pecadores que van a Él arrepentidos. Y es por eso que Cristo fue a la cruz para pagar por nuestro pecado, por nuestra bancarrota espiritual. Él fue a la cruz sin haber cometido pecado y cargó con el castigo que tú y yo merecemos. Y lo hizo dispuesto. Y le agradecemos que Él no es como los demás hombres, ni como David. Pero ¿sabes qué? Tampoco es ni como tú, ni como yo, que batallamos para perdonar y para buscar la reconciliación, sino que Él en todo momento nos recibe si vamos a Él. Como lo dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. De ninguna manera Él nos echará fuera. No tiene que haber un exilio, no tiene que haber 2 años o un tiempo para que Él decida si quiere perdonarnos o recibirnos. En cualquier momento el Rey prometido Jesús recibe a los pecadores arrepentidos y está dispuesto a dar descanso a nuestras almas, como lo dice en Mateo 11:29. Agradezcamos siempre, hermanos, no lo tomemos por sentado, no dejemos que el estar tan familiarizados con esto nos haga verlo como algo menos de lo que es, sino que veamos lo glorioso que es nuestro Rey, misericordioso, el que muestra justicia, ya que Él mismo pagó por nuestro castigo en la cruz, y también muestra misericordia al perdonar nuestro pecado, y que siempre está dispuesto a recibirnos. Alabémosle así y sometámonos a Él, a nuestro glorioso Rey, porque Él es digno de que vivamos para su gloria. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor, te agradecemos porque
nos muestra lo glorioso que eres, Señor. Nos muestra también lo bajo que somos los hombres, lo imperfectos, lo, lo tanto que podemos alejarnos de ti, Señor. Pero te doy gracias porque tú no eres como nosotros. Te doy gracias porque nos recibes cuando vamos a ti arrepentidos. Nos recibes no por nuestra apariencia, no nos recibes por nuestras obras, no nos recibes por nada que hayamos hecho, sino que nos recibes por tu misericordia y gracia, por la obra que tu Hijo Jesús ha hecho en la cruz. Señor, gracias por eso. Gracias por tu inmensa gracia y misericordia. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.